En esta parte del análisis combinatorio vamos a ver 4 temas, pero el primero está relacionado al factorial de un número. El factorial de un número se relaciona al término factor, que son los elementos de la multiplicación. Por ejemplo, 6 por 3, 18, 6 y 3 serían los factores y 18 sería el producto. Entonces, como indica acá, el factorial de un número es el producto de una forma consecutiva. La forma consecutiva, por ejemplo, se tiene la notación, en este caso, n factorial. El n factorial, el n puede ser cualquier número, por ejemplo, 8. Entonces significaría que la multiplicación sería en forma consecutiva desde el 1 hasta el 8. Si acá sería 12, factorial de 12, entonces la multiplicación sería en forma consecutiva desde el 1 hasta, en este caso, hasta el 12. Entonces, en términos generales, acá sería el factorial de n, ya que n representaría a cualquier número natural en este caso. Por lo tanto, la multiplicación sería desde el 1 hasta el valor n. En estos dos términos, del factorial de 0 y el factorial de 1, esto ya está definido como 1 en este caso. El factorial de 2, como en esta explicación, es el producto consecutivo. Pero este tiene un proceso previo. Por ejemplo, ¿cómo resulta este 1? Este 1 resulta de la diferencia de 2 y 1 en este caso. Lo mismo sucede para el factorial de 3. ¿Cómo resulta este 2? Este 2 resulta de la diferencia de 3 con 1. ¿Y cómo resulta este 1? Este 1 resulta de la diferencia de 3 con 2. Entonces va disminuyendo cada vez. De igual manera para el factorial de 4. ¿Cómo resulta el 3? De la diferencia de 4 menos 1. ¿Cómo resulta el 2? En este caso, de la diferencia de 4 menos 2. De 4 menos 2. ¿Cómo resulta este 1? De la diferencia de 4 menos 3. Entonces, como puede darse cuenta, hay una diferencia cada vez que va en aumento, ¿no? El número en este caso, 3, 3 menos 1, 3 menos 2, 4, 4 menos 1, 4 menos 2, 4 menos 3 y así sucesivamente. Entonces, pero el factorial es el producto consecutivo desde la unidad hasta el número que indica, en este caso hasta 5. Entonces el producto de todos estos números sería 120. Pero a este producto se le podría abreviar, por ejemplo, el factorial de 5. Y el factorial de 5 significa el producto del 1 hasta el 5. Entonces el producto del 1 hasta el 5 significa el factorial de 5. Por 6, entonces aquí está por 6. Y el resultado es 720. De igual manera acá, por ejemplo, el factorial de 3 por 4 por 5 por 6 por 7 es el mismo resultado de esta expresión, solo que está abreviado. En este caso, el factorial de 3 estaría abreviado por la multiplicación de 1, del 1 hasta el 3. Y le continúa 4, 5, 6, 7. Entonces se le podría abreviar así de esa manera también. Por ejemplo, acá, en este primer ejemplo, donde se tendría que reducir a esta expresión, si usted se da cuenta, en esta división tenemos un mayor valor, un menor valor y un valor intermedio. Entonces, este valor intermedio y el mayor valor se están dividiendo, al igual que el 4. Pero se sugiere acá reducir el mayor valor hasta el valor intermedio, porque ese es el menor de todos, para hacerle más práctico. Entonces, al hacer eso, yo tendría que reducir desde el 10 hasta el 7. Como solo sería hasta el 7, entonces en ese 7 pongo el factorial, porque estoy reduciendo. Y además, en esta parte, estoy abreviando la multiplicación, porque en el proceso normal, acá sería por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Entonces, debería ser así. Pero como
parte del proceso matemático es la simplificación, entonces se resume este proceso hasta el factorial de 7. ¿Para qué? Para que este factorial de 7, como se está dividiendo con este otro factorial de 7, se puedan simplificar. Entonces ese sería el objetivo, de reducirle solamente hasta el 7 para poder simplificar. Entonces al simplificar quedaría todo lo demás. Acá por ejemplo se podría multiplicar 10 por 9 por 8. Acá sería por ejemplo 720. Y en el denominador al multiplicar sería por ejemplo, podría hacerse así, sería 24. Y acá podría dividir o simplificar también. El resultado me va a salir igual, 30. Entonces puede hacerlo de esta manera también. Entonces, en caso no se quiera hacer de esa manera, podríamos simplificar. Por ejemplo, mitad de 2, mitad de 8, aquí está, 1 y 4. Tercia de 3, tercia de 9, aquí está, 1, 3. Mitad de 4, mitad de 10, aquí está, 2, 5. Y el 2 con el 4 tienen mitad, aquí está. Entonces, finalmente, el resultado sería 30 entre 1, 30. Y a este lado tenemos un numerador y un denominador factorial. Se sugiere reducir el mayor hacia el menor, en este caso porque solamente hay 2. Entonces el 34 le reduzco hasta el 33 y como le reduzco solamente hasta el 33, ahí quedaría el factorial. Como se están dividiendo, entonces estos 33 factorial se simplifican. Quedaría 1. 1 por 34, 34. Entonces al resolver acá, finalmente es 64. En este siguiente ejercicio hay una diferencia con respecto al primero. En el numerador o en el denominador hay una suma. En cambio acá hay una multiplicación. Entonces esa operación hace la diferencia. Pero puede haber, en vez de suma, puede haber resta también. Arriba o abajo, en cualquiera de los dos. Pero no siempre va a haber una resta arriba. De repente va a haber solamente un número y abajo una suma. O abajo una resta. Puede ser así. Pero la cuestión es que no va a haber multiplicación. No debe haber multiplicación. O de repente arriba solamente habrá una suma o una resta. Cualquiera de los dos. Pero en conclusión, en esta clase de ejemplos no hay multiplicación, sino hay suma o hay resta. Se sugiere acá, por ejemplo, observar al menor valor, y el menor valor es 16. Significa que cuando esto sucede, todos los demás valores se van a reducir hasta el 16. Por ejemplo, el 18, el 19 y el 17 se van a reducir hasta el número 16 de esta forma. El 18 hasta el 16 y queda ahí, factorial de 16. Lo mismo el 19 hasta el 16 y el 17 hasta el 16. Ahí está. Y ese 16 queda así como está. Entonces, cuando se tiene esto, se podría factorizar estos factoriales de 16, ya que se encuentran en la misma ubicación. Entonces, y al factorizar quedaría de esta forma, ¿no? Factorial de 16 y dentro del paréntesis tendríamos a este grupo de 18 por 17, porque acá multiplica por el factorial de 16, más este otro grupo que es 19, 18, 17, ya que multiplica también por el factorial de 16, entonces quedaría de esa forma. Lo mismo sucede en el denominador. En el denominador también hay factorial de 16 y se podría simplificar o factorizar, perdón. Entonces al factorizar tendríamos este 16 y dentro del paréntesis tendríamos a este 17, ya que el 17 multiplica con el 16 y se factoriza. En cambio acá solo queda 16. Como factor tendríamos al 1, no puede ser 0, porque 1 por 16, 16. Entonces, tiene que ser 1. Entonces, finalmente, este 16 factorial del denominador con el 16 factorial numerador se simplifican, ya que se divide y queda 1, o desaparece, y queda el resto, y aquí está. Entonces, en este resto que queda, acá podríamos multiplicar
y sumar con el resultado de esta multiplicación y dividirlo con esta suma. Se podría hacer eso, pero si usted se da cuenta, al sumar este 17 y 1 sale 18, y este 18 que sale en el denominador existe también en esta parte y en esta parte del numerador. Significa que yo podría factorizar en el numerador para poder simplificarle con el denominador. Entonces, se puede hacer eso. Por ejemplo, al factorizar este 18, tendría entonces dentro del paréntesis el 17, ya que le multiplica al 18. Y acá al factorizar este 17, perdón, este 18, entonces aquí está el factor 18, ya que se repite, quedaría dentro del paréntesis el 19 y el 17. Aquí está, el 19 y el 17. Entonces, este 18 numerador con este 18 denominador se simplifican y desaparecen. Y quedaría el resto. Entonces, tenemos suma y multiplicación. Primero la multiplicación y luego la suma, teniendo esto como resultado. En los principios fundamentales del conteo tenemos el de la multiplicación y el de la adición. Con respecto a la multiplicación, por ejemplo, indica lo siguiente. Un evento A. El evento A sería el triángulo. Se puede efectuar m manera de veces, en este caso 3 maneras, de 3 maneras, porque hay 3 triángulos. Y para cada una de estas se va a aplicar. Otro evento B, el evento B sería el círculo. Se puede efectuar n maneras, en este caso el círculo tiene 4 maneras diferentes en este caso. Entonces, los eventos de A y B se pueden efectuar simultáneamente de m por n maneras, pero acá hay un tercer evento, le estoy agregando, y es el rectángulo, y hay 2 maneras. El tercer evento es un rectángulo y tiene 2 maneras. Entonces, el producto o los eventos A, B y C, en este caso sería m por n por la cantidad de veces que hay acá. Entonces, si esa es la forma, sería 3 triángulos, 4 círculos y 2 rectángulos. Y el producto es 24. En este problema se pide agrupar o formar grupos diferentes utilizando estas 3 figuras. Es decir, en cada grupo que se vaya a formar tiene que haber las 3 figuras. Pero cada grupo que se forma tiene que ser diferente el uno del otro. Por ejemplo, en este primer grupo está el triángulo rojo, el círculo pequeño y el rectángulo celeste. En este otro grupo está el triángulo rojo, el círculo pequeño, pero el rectángulo marrón. Entonces ya son 2 grupos diferentes. En este caso la diferencia sería el color del rectángulo. En el tercer grupo es el triángulo rojo, el círculo siguiente y el rectángulo celeste. Se dirá, pero es el mismo que el anterior. No, la diferencia es el tamaño del círculo en este caso. Luego el triángulo rojo o el círculo siguiente, el segundo círculo y el rectángulo marrón. Entonces aquí está. La diferencia entre estos dos es el rectángulo marrón. Lo mismo sucede para el tercer grupo, para el quinto grupo, perdón. Sería este, el triángulo rojo, el tercer círculo, el rectángulo celeste. Y el sexto grupo, el círculo rojo, el triángulo rojo, el tercer círculo y el rectángulo marrón. El séptimo grupo sería el triángulo rojo, el círculo más grande y el rectángulo celeste. Esto sería acá. Y el último grupo sería el triángulo rojo, el círculo mayor y el rectángulo marrón. Entonces, se han podido formar 8 grupos, pero como se puede dar cuenta, el primer elemento, la primera figura es el triángulo rojo. Significa que con la primera figura o encabezando el triángulo rojo y utilizando estos 4 círculos y estos 2 rectángulos, he podido formar 8 grupos. Significa que si yo encabezo ahora los otros grupos con el triángulo amarillo, voy a formar también 8 grupos. Y lo mismo sucederá al encabezar los grupos con el triángulo azul, formaré 8 grupos. Entonces en cada uno existiría 8, 8, 8. Entonces
y 8 por 3, 24. Y aquí está la cantidad de veces, 24. En el principio de la adición, como pueden notar acá, sucede lo siguiente. En el evento A en este caso podría ser el cono rojo, y puede efectuarse de m maneras, en este caso de 4 maneras. Y otro evento B, que sería el cono amarillo, se puede efectuar de n maneras, en este caso de 3 maneras. Entonces, el evento A o B, pero acá le estoy agregando un tercer evento, que podría ser C. Entonces, el evento C tendría X maneras. Entonces, según esto, los eventos A, B o C se puede efectuar de M más N más X maneras, ¿no? En este caso hay 3. En este problema, la pregunta indica de cuántas maneras se puede correr de ida y vuelta, es decir, empiezo en A, tengo que llegar a B y finalmente llegar a C, y desde ahí regresar. Pero la condición acá es de que para regresar no debería regresar por los mismos conos. Es decir, si yo voy del cono A1, B1 a C1, no debería regresar ni al B1 ni por el A1, sino por los otros. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede recorrer de ida y vuelta de A hasta B, de B hasta C, luego regresar hasta B y finalmente hasta A, con la condición que para el regreso no se debe escoger ninguno de los caminos escogidos para la ida? En este caso, la operación o el procedimiento sería más o menos así. En esa primera figura, la ida la estoy representando como la línea negro. Parto de A, llego hasta A1, llego a B1 y finalmente C1. Pero mi regreso no puede ser por ninguno de estos conos, sino por los otros. Y acá un primer regreso sería el de color azul, sería hasta el B2 y luego hasta el A2. Sería mi ida y mi vuelta, ahí tengo uno. O también mi ida y mi vuelta sería por esta parte. O mi ida y mi vuelta sería por esta parte, ahí tengo 3. Y ese 3 es este. Entonces, pero también podría utilizar esto. Por ejemplo, mi ida sería este, 1, y mi regreso sería por acá. Entonces sería una ida y una vuelta. O mi ida sería este y mi regreso sería hacia acá. Tendría 2. O mi ida sería este y mi regreso sería hasta acá. Tendría 3. Acá hay 3 también. Y ese 3, segundo 3, sería este. O también podría ser lo siguiente. Mi ida sería desde A1 a B1, similar a esto, pero finalizaría en C2. Pero mi regreso no podría ser ni por B1 ni por A1, sino en este caso por estas dos opciones. Por ejemplo, si mi ida es esto, de color negro, mi regreso puede ser este, de color marrón, 1. O mi ida es esto y mi regreso puede ser esto, segundo. O mi ida es esto y mi regreso puede ser esto. Acá hay 3 también. Entonces ese 3 sería esta cantidad. O también, si mi ida es esto, podría regresar por este cono. Entonces sería mi ida y mi regreso, 1. Mi ida y mi regreso, 2. Mi ida y mi regreso, 3. Entonces ese 3 está acá también. Entonces sucede que acá si se sumaría sería 12. Entonces esa cantidad 12 ha sucedido considerando mi ida desde la 1 al B1 y finalmente al C1 y al C2. O sea, sale 12. Pero sucedería lo mismo si mi ida sería desde A1 hasta B2. Ya no B1, sino B2. Y ocurriría lo mismo acá. Lo mismo que ha ocurrido con el B1, ocurriría con el B2. Es decir, si con el B1 me han salido 12, con el B2 también me va a salir 12. Y lo mismo sucedería con el B3, A1, B3. Sucedería 12. Entonces, el 12 se repite 3 veces. O en todo caso, se multiplicaría por 3. ¿No? Por eso, 12 por 3, porque en cada uno de los B se repite la misma cantidad, 12, 12, 12. 12 por 3. Y ahora, pero este 12, 12, 12 tiene un inicio, que es el A1. Si esa cantidad de 12, 12, 12
ha sucedido solo de la 1, lo mismo sucederá desde la 2. Será 12, 12, 12 para el A2. Y lo mismo para el A3 y para el A4. Entonces son 4, por eso acá al final son por 4. Finalmente existen 144 maneras de recorrer ida y vuelta en esta estructura.